Ferrer Díaz, actualmente el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Santander. En esta oportunidad, hablar de los trabajadores de nuestra región y específicamente del sector de la palma africana, para determinar cómo esas luchas realmente han contribuido al desarrollo de las regiones y especialmente a potencializar políticamente esas mismas. El sector palmero nace en esta zona central con las plantaciones que hoy son de Indupalma en San Alberto y se amplía en el resto del Cesar con lo que conocemos anteriormente con las palmeras de Ipinto y Pilandia, que hoy son palmas del Cesar. Pero se ha seguido ampliando y el trabajo ha tomado todo el Cesar y buena parte de Santander. Tenemos hoy buenas extensiones en Sabana de Torres, en Yarima y otros municipios cercanos. El trabajo con estos trabajadores, que desde su movimiento inicial fueron eminentemente campesinos por el trabajo agrario, después se fue industrializando con las plantas industriales, que para estos momentos ya sumamos en Colombia 16 plantas. Pero el trabajo en La Palma sigue siendo un trabajo muy artesanal, muy de esclavos. Por ello hemos tenido que dar luchas duras desde el comienzo. En los años 70 empezamos en una serie de luchas a nivel nacional, y no solo de los palmeros, sino de todas y todos los trabajadores. Prueba de ello, las huelgas en todo el país del 77, que es el año más reconocido a nivel de las luchas populares y de los trabajadores. En Indupalma y lógicamente en el Cesar, la huelga de Indupalma del 77 es histórica. Por esa razón es importante tener el contexto político, porque esa confrontación nos llevó a estigmatizar a los trabajadores, y por esa justa razón es que a los trabajadores en Colombia se nos asesina y se nos estigmatizan las organizaciones sindicales. Sintaproaceites no es la excepción. Sintaproaceites es uno de los sindicatos más victimizados y que más muertes ha aportado. Un sindicato al cual le han asesinado más de 6 presidentes. Un sector palmicultor que ha puesto más de 300 asesinados solo por el ejercicio de la actividad es muestra de ello. Nosotros tenemos un papel sociopolítico muy importante en las regiones, y efectivamente organizar la población en torno a la economía de la región nos lleva a hacer acciones de paz. En la región, después de tanta masacre, después de tanta crisis, después de tanta muerte, se hicieron escenarios y eventos en los cuales llamamos al gobierno nacional, a los gobiernos regionales, a que construyéramos la paz. De hecho, aún por encima del miedo, que muchos años duró, hemos logrado que la zona se encuentre un poco más estable, pero hay una pérdida muy grande, y es que los trabajadores tuvieron que sacrificar muchas de sus reivindicaciones para supuestamente fortalecer las empresas, que en últimas es el fortalecimiento del capital privado. Recuerdo que en el proceso de paz del EPL fue Sintaproaceite un escenario allá en su sede principal, donde participamos con los recién reinsertados del EPL que se constituyeron en Esperanza, Paz y Libertad. Logramos también participar de ese proceso de paz activamente con los trabajadores palmeros. Recuerdo para ese entonces asesinatos de varios dirigentes, producto de jugárnosla por la paz. Los trabajadores tomamos determinaciones en la Asamblea de Trabajadores, donde le exigíamos al gobierno que nos diera las garantías, no solo las laborales, sino las políticas para la participación nuestra en la transformación de las regiones. En estos momentos hay muchas experiencias de vida y todas malas, porque desafortunadamente los asesinatos, los huérfanos, las viudas, siempre son olvidadas en Colombia. Nadie, ni las organizaciones sociales, tuvimos previsto nunca una catástrofe humana de esa magnitud. En estos momentos todavía sobreviven
y de hecho la palabra está bien utilizada porque les toca sobrevivir, no hay ninguna garantía ni del gobierno ni de las mismas organizaciones que nos haya permitido resarcir el daño que se le hizo a las mismas organizaciones y sobre todo a las familias. Todas esas familias están en la miseria, nunca fueron resarcidas como lo que se está pensando hacer en los procesos de paz que recientemente se han firmado, porque para ese entonces pues era una lucha no frontal entre la guerra, era una lucha entre trabajadores, obreros, para mejor calidad de vida y para el fortalecimiento de sus empresas. Experiencias con ellos, llantos todos los días, crisis humanitaria, pérdida de hijos en los males que nuestra sociedad les ofrece, cuando no les ofrece alternativas de educación, ni de trabajo, ni de empleo digno. Experiencias de todas ellas, de todos ellos, no son las mejores. Sin embargo, hoy, cuando estamos en la recuperación de toda esa memoria, estamos en el interés de poder mínimamente fortalecer organizaciones dentro de todo ese proceso de víctimas. Lo más positivo es lo más valeroso y es mantenerse organizados, a pesar de tanta asesinato. Y mantenerse organizados ha llevado a que hayan mantenido una empresa y unas condiciones de calidad de vida estables, por lo menos. Si no se han logrado superar, porque del 77 para acá no hemos logrado avances significativos en el sector palmero. Contrario, se ha perdido empleo, las formas de tercerización y de contratación se han vuelto a fortalecer. En el 77, en plena huelga, podíamos hablar de trabajadores directos, por ejemplo, para el caso de Indoipalma, de cerca de 1.600. Hoy, escasamente, llegamos a 400, 500. Y lo importante de toda esa lucha es que han logrado fortalecer en medio de la economía, porque el sector palmero sí emuló. El sector palmero hoy no es simplemente palma para el consumo humano. El sector palmero hoy tiene un elemento importante de la economía del país y es los biocombustibles. Y eso no le entregó nuevos elementos a los trabajadores. Cintaproaceite en ese momento ha retomado la senda de volver a unificarnos con las luchas del pueblo. Hoy Cintaproaceite, por ejemplo, está en la defensa del río en el Cesar, en la defensa del agua. Y acaban de desarrollar un importantísimo evento nacional de campesinos dentro de la sede, donde lograron unas deliberaciones muy importantes para el futuro del campesinado y del agro, producto de los acuerdos de paz con las FARC. Cintaproaceites en los años 70-80 lideraba el movimiento social. Después de los asesinatos y de tanta guerra sucia, eso decayó al punto de que el sindicato casi es extinguido. El no tener esa forma organizativa primaria llevó a que se adormeciera durante mucho tiempo el movimiento social, pero últimamente hemos visto cómo se ha reactivado el movimiento social en la zona. Y en eso nosotros allí apoyamos todo el movimiento de las madres comunitarias, allí apoyamos todo el movimiento de los areneros, allí apoyamos el movimiento del agua, de la defensa del agua y del río, allí apoyamos todas las luchas sociales y de paso con nuestra infraestructura contribuimos a que seamos el epicentro de todas esas reuniones para estar al día y sobre todo actuantes en todos estos movimientos sociales. En estos momentos hacemos parte de varios frentes por la defensa de la educación, de la salud. El interés nuestro era generar mucho más empleo para los jóvenes, porque no tienen las oportunidades ni educativas ni las oportunidades de trabajo. La juventud que está allí participa en las acciones, pero no tiene la misma reciprocidad, porque ni la región ni la nacional le da las garantías que requiere la juventud para su desarrollo.
realmente es uno de los sectores junto a las mujeres, sin que quiera discriminar que las mujeres son un sector. Me estoy refiriendo a la igualdad que debe tenerse para con el sector, el grupo de las mujeres. Y entonces sigue siendo una gran diferenciación. Estamos en deuda con estos dos grandes grupos de personas, jóvenes y mujeres. Seguimos trabajando en ello. Desafortunadamente hoy, aún 2018, no tenemos un muy buen balance de ello, pero sí la exigencia, porque los jóvenes sí están organizándose para hacer visible sus necesidades insatisfechas. Describir de manera sistemática las experiencias de construcción de paz en los tiempos en que la guerra, el conflicto armado y la violencia en el sur del Cesáreo al interior de la organización arreciaba con la vida de muchos de sus integrantes, líderes y sus familias, y cómo a partir de estas vivencias se convirtieron en ejemplo de dinámicas de movilización social por la paz y la promoción del desarrollo, la democracia, la participación ciudadana y la reconstrucción de oportunidades de mejora, nos lleva a reconocer que hoy por hoy siguen siendo referente de lucha por la dignidad justa de los trabajadores y sus familias a lo largo de la existencia de la organización y su influencia en la región.